Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a este programa Estudios Bíblicos a través de su página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través del Facebook Live y a través de YouTube también. Ahí les recordamos que se quedan grabados nuestros estudios. Ahí pueden encontrar más de 70 estudios para bendecir su vida. Gracias a los que todos los viernes se contactan con nosotros. Ahora a través de esta página exclusiva de Escuela de Capacitación Bíblica. Y bueno, pues ahí les pedimos que nos saluden para que sepamos de dónde se contactan. Y gracias una vez más a todos los que nos siguen viernes a viernes. También les pedimos que compartan estos estudios, que le pongan like a la página para que las notificaciones les lleguen cuando estemos transmitiendo en vivo. Y también para que para que sean instrumento de bendición para Dios. Recuerden que este programa es para cristianos que queremos madurar, que queremos comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y deseamos buscar lo que Dios nos ordena, buscar sus mandamientos. Amamos sus mandamientos y amamos la palabra de Dios. Así que bueno, pues sean bienvenidos. Y nuestro tema de hoy es escogidos por Dios. Viernes tras viernes nuestros estudios son seriados, así que bueno, les recomiendo que si se perdieron el viernes anterior lo puedan buscar, lo puedan ver el estudio. Y hemos estado hablando en los anteriores estudios de que Dios compara nuestra vida con una casa, la cual debe estar fundada en la roca y construida por Dios con su misma naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Bueno, poder, amor y dominio propio, que son las características del Espíritu Santo, y esa es la forma en la que Dios quiere edificar nuestra vida. Y también hemos visto que la iglesia es un edificio. El Señor compara a la iglesia con un edificio, el cual está fundado sobre la roca que es Cristo. Y este edificio es la casa de Dios, así le llama el Señor, y su templo vivo. Ahora, nosotros somos las piedras vivas que van formando esa iglesia. Pero cuando somos valientes y esforzados y vencemos, como hemos estado aprendiendo ahí a través de Apocalipsis, entonces el Señor nos hace columnas que habitaremos y como columnas dice que Él nos pondrá en su templo para que habitemos allí para siempre. Y además Él pone su nombre, graba su nombre en nosotros. Así que veamos lo que dice la Biblia en Proverbios 24, del 3 al 5. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto. Estuvimos viendo que es a través de que seamos esforzados y valientes. Es como esforzados y valientes como Dios le dijo a Josué. Es como el Señor forja nuestra vida y dice que el hombre de pujante vigor es hombre docto. La sabiduría, la fortaleza, el esfuerzo, la valentía vienen de Dios, vienen del Señor. Él es el que nos hace esforzados y valientes. Y nosotros también debemos tomar eso que el Señor pone en nosotros, ese espíritu de valentía, ese espíritu de fortaleza, y ponerlo a funcionar.
y la sabiduría que viene de Dios es la forma en la que nosotros podemos resistir, aprender a resistir lo que Dios nos da. Decíamos que, bueno, como columnas y como piedras vivas que somos de la naturaleza del Señor, pues Dios nos labra con cincel y martillo, y a veces duele la tribulación, a veces duelen los golpes que Dios nos da, pero nos cambia y nos transforma a su imagen, conforme a su semejanza. Y no solo la Biblia habla del hombre valiente y esforzado, sino que también habla de la mujer virtuosa ahí en Proverbios 31:25, y dice la palabra de Dios: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Una mujer que está cimentada en Dios, que está fortalecida en Dios, que resiste, que vence la tentación, que vence la prueba, que se toma del Señor, se funde ahí, planta su casa sobre la roca y deja que Dios la edifique. La fortaleza y el honor son su vestidura. Y ahorita vamos a ver las vestiduras, lo importante que son para Dios. Muchos creyentes, bueno, viven un cristianismo convencional que se limita a los moldes establecidos. En la Iglesia de Jesucristo hay tradiciones y moldes ya prefabricados que pues llevan a la gente en una inercia. En una inercia, y muchas veces como cristianos vamos ahí avanzando con el río que se va moviendo y esta inercia que va llevando a la gente. Y entonces estos cristianos, bueno, cumplen con un patrón, cumplen con ciertas características, con ciertos requisitos. Por ejemplo, recibieron al Señor, hicieron esta oración, aunque es el Señor el que nos recibe, pero esa es una frase o un concepto que se tiene dentro de las iglesias cristianas, ¿no? Recibieron al Señor en su corazón y bueno, se bautizaron, se congregan los domingos y en algún grupo especial, ¿no? Estoy hablando de los cristianos que son convencionales y que se conocen como cristianos cumplidos. No hablo de los que van y vienen y a veces no se congregan o viven totalmente apartados de Dios. Hablo de los que cumplen con ciertos requisitos, con cierto estilo de vida cristiana. Como, bueno, oran en las comidas, oran cuando tienen alguna necesidad, a veces pues hacen una breve oración por ahí en el día o en la noche, ¿no? O cuando tienen algún problema, pues están ahí, a veces les pregunto, bueno, ¿cuánto tiempo oras? Todo el día, porque todo el día, Dios mío, ayúdame, porque tienen una necesidad, pero en realidad no tienen una relación íntima con Dios. Creen en Dios, leen la Biblia, bueno, el domingo, cuando van a algún estudio especial de la Biblia. Algunos sirven, ¿no?, en ciertos eventos o en ciertos ministerios, inclusive algunos predican, ¿no?, con esta vida muy, muy light, muy dentro de un estándar cristiano, pero bueno, participan en algunos eventos mundanos hasta cierto límite, ¿verdad? Entonces, bueno, son participantes y conviven y mientras no les cause algún problema o alguna incomodidad con sus amigos, con su familia, pues ellos participan. Entonces, bueno, también participan en otros rituales de otras religiones y son muy, muy adaptables al entorno, ¿no? El problema es que como este cristianismo estándar siempre está en la disyuntiva de, bueno, la Biblia dice esto, pero ¿qué tiene de malo convivir? Bueno, pues es mostrar el amor de Dios. ¿Y qué tiene de malo participar en esto? Y que mis hijos participen en los festivales con música que no agrada a Dios. Pero bueno, es que tenemos que cumplir en la escuela. Y digamos que son buenas personas, ¿no? Digamos que son personas que se destacan por ser buenos, hablan de Dios, la gente dice, bueno, mira, pues le entran a todos, son cristianos, son muy participativos y bueno, este tipo de cristianos, como decíamos, son cumplidos.
están parados sobre una salvación sólida porque confiesan al Señor como su Señor y a Jesús como su Señor y su Salvador. Y bueno, su vida es el resultado de la casa que construyeron, como hemos visto, ¿no? Pero miren lo que dice ahí, 1 Corintios 3, del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque por fuego. O sea, son personas salvas, son personas que cumplen, decíamos, con ciertos requisitos, pero la salvación es suficientemente sólida. Y decíamos que a veces van y ponen su tiendita de campaña ahí sobre la roca y al final, bueno, viene un huracán y la tienda se cae, pero ellos están en la roca y son salvos. Su casa no permanece, su vida no trasciende gran cosa. Y bueno, es el resultado de los materiales que ocupan. Por ahí te recomiendo que veas la serie de videos de Sobre Edificando, para que pues va a edificar tu vida, va a enseñarte a recibir, a comprar los materiales correctos, los materiales que vienen del cielo para edificar tu casa. Pero ahí sigue, ¿no? De hecho, la casa se les puede caer, pero ellos siguen ahí en la roca. Ahora, además de este grueso de cristianos que abundan en las iglesias, Dios siempre tiene un remanente fiel y estos son los escogidos. ¿Has escuchado este versículo que dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos? Bueno, en un ratito vamos a abundar más en este versículo. Pero mira lo que dice Romanos 11 del 3 al 7. Elías estaba hablando, Pablo hace referencia a Elías cuando dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado, es lo que Dios le contesta a Elías, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aun en este tiempo, dice Pablo ahí, el Espíritu Santo a través de Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. El Señor, bendiciones a Alejandro Cervantes. Buenas noches, hermano. Qué bueno que se está congregando aquí, como siempre con nosotros. Bienvenido. Los escogidos dice que sí hemos alcanzado lo que buscaba Israel, que es esa intimidad con Dios, ese Mesías, que ellos, inclusive muchos judíos, están esperando, pero que nosotros, los escogidos, sí lo hemos alcanzado. Ahora, ¿qué es un escogido? El diccionario dice que un escogido es un elegido, un privilegiado, una persona sobresaliente. Y bueno, Dios lo explica de esta manera ahí en Proverbios 31:29, hablando otra vez de la mujer virtuosa. Dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Una persona escogida es la que se destaca de este mar de esquemas y mar de moldes.
una persona escogida. Eso es a quien Dios le llama un escogido. Y si analizamos el Antiguo Testamento, podemos ver los escogidos de Dios, ¿verdad? Ahí a ver sus vidas, ver sus obras, sobre ellos venía el Espíritu de Dios y hacían grandes proezas. Pero realmente no eran ellos los que hacían esas proezas, sino que solamente cargaban la gloria de Dios, como hablábamos, que dice el Señor, que nosotros con cada aflicción, con cada tribulación, cargamos un peso, un mayor peso de gloria. Entonces ellos recibían el Espíritu de Dios, hacían lo que Dios les había mandado hacer, y entonces la gloria de Dios se manifestaba. Y los demás los reconocían. Y los reconocían no solo las personas comunes, sino los grandes líderes. Declaraban que Dios era todopoderoso. El Dios de los hebreos era el único Dios, o era el Dios sobre todos los dioses que ellos adoraban, ¿no? Entonces, todos estos líderes y pueblos paganos de aquellos tiempos, líderes como el faraón, como Nabucodonosor, y varios faraones que tuvieron que reconocer al Dios Altísimo, al único Dios verdadero. El mismo Nabucodonosor, estos personajes eran los líderes políticos y a veces religiosos más importantes de ese mundo antiguo. Y ellos se doblaban delante del Dios Altísimo. Y Dios les daba sueños donde ellos se doblaban, se quebraban, como con Nabucodonosor, ¿no? Se doblaban por el poder de Dios. Tenemos a Naamán, un militar ahí sirio, al rey Darío, al rey Asuero, un montón de reyes cananeos por ahí que todos tuvieron que reconocer a Dios, por la buena o por la mala, y todos tuvieron que reconocer que el Dios Altísimo es el único Dios verdadero. Y así como esos líderes, pues sus pueblos, ¿no? Los moabitas, los amonitas, los jebuseos, los filisteos, los egipcios, los babilonios y toda esta gente, y en la actualidad pues todos los que tienen que reconocer a nuestro Dios, el Todopoderoso. Y vemos, por ejemplo, que miles de judíos fueron llevados al cautiverio en Babilonia. Porque dejaron a Dios, porque empezaron a adorar o lo reconocían como su Dios, como una tradición, como una religión, pero en realidad adoraban dioses paganos que Dios había prohibido. Pero entre todos estos que vivieron ese cautiverio de Jerusalén, de Judá, de la tribu de Judá, que estaba dividido el reino ya entre Israel y Judá, y todos los que vivieron el cautiverio, por ejemplo, ¿quiénes destacaron? Jeremías, Ezequiel, Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué? ¿Por qué destacaron todos ellos? De todo el grueso de la gente que fue llevada en cautiverio. ¿Por qué destacaron? ¿Porque eran consentidos de Dios? ¿Porque Dios los trataba de una manera especial? Dios los trataba de una manera especial, pero no como nosotros pensamos, solapándoles el pecado o consintiendo con sus falsas doctrinas o consistiendo con su idolatría. No es así. Dios los trató de una manera especial y Dios les llamó escogidos, y ellos sobresalieron de toda esta gente, número uno, por su integridad. Eran hombres y mujeres íntegros. A través de la Biblia lo podemos ver, y a través de la historia de la iglesia lo podemos ver. Ellos nunca comprometieron ni su integridad ni su lealtad a Dios. Nunca la comprometieron. Ellos eran leales a Dios aunque les costara la vida, a cualquier precio. Tampoco comprometieron su santidad ni la santidad de la verdad. Jeremías lo amenazaron, lo latigaron y aún murió por causa de predicar la palabra de Dios como Dios la da. Es muy curioso. Yo no sé cuántos, y espero que todos hayan leído la Biblia completa por lo menos una vez y continúen leyendo y escudriñando la palabra,
Pero yo no he encontrado algún profeta al que Dios haya condenado por hablar la palabra de Dios, y normalmente hablaban juicio, hablaban condenación, advertían sobre el juicio de Dios y el castigo que vendría por causa del pecado. A los que Dios condenaba era a los falsos profetas que decían paz, paz y no hay paz. Literal, así decía Dios, porque sus profetas les dicen paz, paz y no hay paz. A los que les decían no te preocupes, tú sigue, rey, haciendo lo que quieres, o al pueblo, tú sigue, Dios está bien. Dios no tiene ningún problema. Tú puedes estar con Dios, pero también puedes adorar dioses falsos. Tú puedes tener la ley de Moisés y lo que Dios manda, pero también puedes casarte con quien quieras y convivir. Quiero decirte que Dios les había establecido claramente cuando Moisés los sacó de Egipto que ni siquiera se podían casar entre diferentes tribus. O sea, los de la tribu de Benjamín solo se podían casar entre ellos, los de la tribu de Neftalí, de Gad, de José, de así cada tribu. ¿Por qué? Dios no hace las cosas por capricho, ni por ser simplemente prepotente o dar instrucciones estrictas para meternos en aflicción, en situaciones de solamente de meternos en un molde. Dios enseña y da leyes que nos protegen y que nos enseñan a obedecer sus mandamientos. Dios lo que hizo fue enseñarlos a no hacer pactos y a no casarse entre diferentes tribus para que no se perdiera el linaje y la descendencia, y nos diéramos cuenta que espiritualmente eso afectaba al hombre y a la mujer. Porque cuando uno se casa con gente de diferente condición espiritual, de diferente creencia, afecta la descendencia y el linaje. Por eso el Señor dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Y además nos enseña, y enseñó a los israelitas, a no hacer pactos con los pueblos que los rodeaban. Por eso fue tan estricto al principio, para enseñarlos, pero ellos no obedecieron nada. Y a veces nosotros tampoco obedecemos, hacemos pactos con quien no debemos. Hablábamos el viernes pasado, estamos con la persona equivocada, en los tiempos equivocados, sin obedecer, sin estar conectados con Dios. Pero mira los escogidos, no comprometían su integridad, no se aliaban con extranjeros, no se aliaban con idólatras, porque sabían que los iban a terminar seduciendo y los iban a terminar haciendo que pecaran contra Dios. Y además, esta integridad y esta santidad la defendían al precio que fuera. Así fueran esclavos, fueran cautivos, o fueran libres, o estuvieran en lugares eminentes, o fueran humillados y metidos en cárceles, como fueron muchos profetas. Y este precio incluía perder familia, perder amigos, perder casas, propiedades, negocios, ministerios, porque a los profetas los tildaban de falsos, de mentirosos, cuando hablaban en nombre de Dios. Perdían prestigio, perdían comodidad, perdían finanzas, dinero, la libertad tan preciada al precio que fuera, y la vida. Inclusive estaban dispuestos a perder la vida propia o la de sus hijos, la de los suyos, con tal de nunca negar al Señor, con tal de no desobedecer a Dios, ni de agradar a dioses falsos, ni a impíos. Y como ellos vemos a Moisés, a José, a Abigail, a Esther, a Ruth, a Rahab, que se entregó al Señor y le pudo costar la vida, pero Dios la salvó. Esa mujer que fue ramera y dejó esa vida por obedecer y seguir a Dios, y por salvar a los enviados de Dios, a los espías que llegaron ahí a Jericó. Y en el Nuevo Testamento también podemos ver a los apóstoles, a Esteban, que dio su vida, fue el primer mártir cristiano,
A Pablo, a María, a Juan el Bautista también le costó la vida predicar el Evangelio, predicar la santidad de la verdad, aunque se enojara Herodes y su amante. Y vamos analizando nuestro corazón. ¿Estamos dispuestos a ser como estos escogidos por Dios? ¿Estamos dispuestos a predicar la palabra de Dios a cualquier precio, perdamos lo que perdamos? Porque por supuesto tenemos al mismo Jesucristo, que derramó su sangre para que nosotros fuéramos salvos. Es por eso, es por Él, que nosotros nos sometemos al Señor. Y los que queremos ser escogidos de Dios, estamos dispuestos, aun como Él dio su vida y fue obediente hasta la muerte de cruz, dice la Biblia, ¿a qué estamos dispuestos los que queremos ser escogidos por Dios? A los que no nos queremos quedar, ni ser tibios, porque bueno, esos ni siquiera Dios los acepta, ¿verdad? Dios los vomita. Pero tampoco quedarnos en el estándar de cristianos buenitos, de cristianos buenos, ¿no? Y los que llevamos la palabra de Dios, tampoco quedarnos en el estándar de mezclar lo santo con lo profano, ni de dejar de hablar la palabra de Dios para que los hermanos no se ofendan, o para que otros que se llaman predicadores pues no compitan, ¿verdad?, con su doctrina falsa contra esta doctrina. No comprometemos la santidad de la verdad, porque Dios es Dios, y nadie puede poner ni quitar palabras ni de su boca ni de este libro de la ley, porque Dios lo desecha, y para Dios es anatema. Y no es nuestro ministerio, ni es nuestra palabra, es la palabra de Dios y su ministerio, y las almas le pertenecen a Él. Él dio su vida por nosotros. Así que no estamos haciendo más que lo que Dios nos llamó a hacer. Pero bueno, algunas personas piensan que ellos eran especiales y por eso Dios los escogió. Y bueno, esta doctrina terrible que se ha infiltrado en las iglesias cristianas, donde se predica que Dios no obliga a nadie y que, bueno, Dios es un caballero y está así como un expectante nada más de lo que pasa en la tierra, y bueno, pues no tiene mucho poder porque la tierra está así de cabeza, ¿no? Entonces por eso los ateos y los impíos siempre están diciendo, ay, pues es que si existiera Dios no habría niños abandonados, y si existiera Dios pues no habría maldad en el mundo y nadie mataría a las mujeres, y como Dios todo un espectador, no muy poderosito que digamos, ¿no? O sea, bastante ese concepto que tienen de Dios, y lo digo con todo el temor de Dios y con toda reverencia, porque solo estoy repitiendo lo que ellos enseñan, como un Dios así bastante inútil, que no sirve para mucho, ¿no? Que hay un huracán y pues Dios no pudo salvar a la gente. Déjame decirte una cosa, esta doctrina que tiene décadas en la iglesia, donde en su mente le restan poder al Todopoderoso y humanizan a Dios porque Dios es buenito, entonces ¿cómo te va a castigar? Y Dios no castiga, y Dios no hace, y Dios no te obliga, Dios es un caballero. Esta abominación que se metió en la iglesia es un cáncer que ha contaminado, ha contagiado a muchos que además antes tenían la disposición del corazón para servir a Dios y para escuchar su palabra con integridad. Pero es muy cómodo servir a esa imagen distorsionada de Dios, donde no necesito comprometerme y lo único que necesito es pedir las bendiciones de Dios para hacer lo que yo quiero y lo que yo decido, y vivir como yo quiero. Eso no tiene precio, eso no tienes que pagar ningún precio, nada más tienes que ir a la iglesia, tienes que, bueno, pues ahí servir y todo lo que hablábamos, ¿no? Cumplir con un estándar y tener un estilo de vida cristiano. Pues déjame decirte una cosa, estás en un serio problema cuando piensas así, cuando pensamos y cuando la gente se ha contaminado de esta doctrina. Pero Dios es bueno.
Y Dios quiere transformar nuestro corazón y contagiarnos esa pasión por Dios y esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y de verdad, por eso el Señor nos habla, con ese amor y con ese poder llega a nuestra vida. Y bueno, yo nada más a la gente que empieza a discutir ese tipo de cosas, yo le digo, bueno, pregúntale a Jonás, ¿no? O a Job, si es que de veras Dios te pregunta y a ver si estás dispuesto a ser probado, a ver si estás dispuesto. Dios no está viendo desde el cielo a ver quién quiere ser escogido y a ver, ay, este es buenito, yo creo que este sí va a poder cumplir. Yo creo que esta mujer, esta jovencita, pues era buena y se ve buena, ¿no? Entonces voy a usarla para mandar a mi hijo, ¿no? Como una virgen y voy a poner en su vientre a mi hijo que nazca, ¿no? A María. Y a ver si está disponible, a ver si quiere obedecerme, ¿no? A ver si decide hacer lo que yo digo. Bueno, Dios no es como los profesores en el colegio o las maestras, ¿no? En el colegio, viendo a ver quién quiere resolver el problema de matemáticas que puso en el pizarrón. Y entonces Dios empieza así a ver a los muchachos o a los niños, ¿no? O el profesor o la maestra, y empieza a ver así en el aula, y los niños así como que voltean y otros se tapan así con el cuaderno la cara y otros así. ¿Y quién viene? Pues el que es una lumbrera en matemáticas, ¿no? Siempre está así levantando la mano, el niño o la niña. Y bueno, pues es, ok, que venga él, ¿no? Para que yo quede bien como maestra y pues y se note que les enseñé bien las matemáticas. Dios no es así. Dios es Dios. Él crea al hombre, a la mujer, para cumplir un propósito específico. Y cuando nace esa persona, cuando cada uno nacemos y cuando ha nacido Abraham, Isaac, y cuando Dios creó a cada uno, desde Adán hasta todos los que estamos aquí en la tierra, Dios pone un propósito específico en esa vida. Y cuando nace esa persona ya viene equipado, ya viene capacitado y Dios lo prepara en un proceso. Ahora, si la persona obedece a Dios, bien para él o bien para ella. Recibe bendición en la tierra y galardones en el cielo. Si la persona no quiere obedecer a Dios, en primer lugar Dios lo obliga a que lo obedezca, como a Jonás. Y si no entiende, porque Jonás, bueno, al final Dios lo obligó, pero hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? A veces así estamos todos, por más que tengamos un corazón dispuesto, a veces ni entendemos lo que Dios quiere y Dios nos obliga, cierra una puerta, cierra otra, y cuando ya no nos queda otro lugar más que estar en el pozo de la desesperación y levantamos los ojos al cielo y Dios nos dice, ahora sí me vas a escuchar, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Cuando estamos ahí haciendo una tras otra tontería, pero tenemos la disposición del corazón de obedecer a Dios y nada más la disposición, porque a veces no lo obedecemos, y decíamos, cuando estamos en el pozo de la desesperación y no hay más para dónde voltear, más que para arriba, entonces sí, ahí es cuando llegamos y decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo te pregunto y tú me dices. Tú me enseñas lo que tengo que hacer. Entonces, si entiende esa persona, bueno, ya, entendimos y entonces el Señor nos bendice. Y decíamos, y tenemos galardones en el cielo por su misericordia. Pero si no entiende esa persona, ni con una ni con otra lección de Dios, entonces Dios lo desecha, como desechó a Saúl. Saúl no entendió una lección ni otra, ni se arrepintió, nada más trató de justificarse. Y a Saúl le pasó lo que dice Mateo 7, verso 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Una persona que finge ser cristiano,
pero no hay fruto de los que Dios habla. No florecitas de adorno, qué bonito ora, y qué bonito habla, y qué bonito hasta enseña la Biblia, o qué bonito canta en la alabanza. Y tiene muchas florecitas, pero si no tiene fruto, dice la Biblia que es cortado y echado en el fuego. Dios es excelso, Dios es todopoderoso. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el alto y el sublime, dice la Biblia, el que habita la eternidad. Ni siquiera podemos entender estos conceptos de Dios porque rebasan nuestra naturaleza humana. Pero podemos entender que es algo grande, es excelso, es algo inmenso. Por eso a Dios le agradan, por esas características, por su propia naturaleza, a Dios le agradan los que sobrepasan a los demás, los que no buscan lo suyo, sino que buscan el reino de Dios y su justicia, los que buscan agradar, obedecer y glorificar a Dios a cualquier precio, como Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo para agradar a Dios, como David, que aún dice la Biblia que ahí se quitó las vestiduras reales y danzó y se hizo más vil, dijo, y estoy dispuesto a hacerme más vil por mi Dios, como Job, que resistió y dijo, recibiremos de Dios el bien y no el mal, y ahí se mantuvo años de aflicción Job. Pero los escogidos, los que sobrepasan a todos, los que no son los cristianos de domingo y que están dentro del molde estándar, son a los que Dios recompensa como a nadie. ¿Cuál fue el resultado de la vida de Saúl? ¿Y cuál fue el resultado de la vida de Job? Hay una gran diferencia. Las bendiciones vienen y esas promesas que están ahí escritas y el vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria y de milagro en milagro son para los escogidos, son para los que sobrepasan a los demás. Los demás tienen un cristianismo estándar y tienen una vida estándar, tienen que trabajar para vivir, tienen que cubrir ciertos requisitos, los cristianos que sobrepasan a los demás, los escogidos, Dios los alimenta sobrenaturalmente como a Elías con los cuervos. Dios hace descender fuego del cielo. Dios abre la tierra como hizo con los enemigos de Moisés. Dios hace cosas extraordinarias sobre quien busca ser escogido de Dios. Mira lo que dice David en el Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Una persona con un cristianismo estándar, por supuesto que no puede decir algo así. Porque muchas veces decíamos el viernes pasado que la soberbia es el alimento del egoísmo, es el alimento de la envidia, es el alimento de la altanería, de la arrogancia, de la gente que siente que se lo merece todo y que está por encima de los demás, de la ingratitud. Entonces, esa es la soberbia, es el alimento. Pero mira lo que dijo David, una vez más lo quiero repetir. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Amar la ley de Dios, amar la disciplina de Dios, amar el agradar a Dios sobre todas las cosas, es lo que nos hace especiales y sobresalientes, como veíamos. Mira lo que dice Pablo, otro que sobresalió inclusive de los apóstoles de ese tiempo. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea, mira cómo describía Pablo la terrible persecución que él vivía. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Él fue un hombre que amó a Dios. Primero fue un hombre que amó a Dios equivocadamente y
quería servir a Dios y en realidad era un asesino y un religioso. Pero el Señor lo convirtió, el Señor lo alcanzó, lo transformó porque así lo había Dios diseñado. Y cuando tuvo ese encuentro con Jesucristo, entonces entendió cuál era su propósito y la forma y el proceso para cumplir ese propósito. Y quiero decirte una cosa, esto que el Señor nos mostró a mi hija y a mí ha sido una revelación preciosa y maravillosa en nuestra vida. No hay espacio entre Dios y un escogido. Una persona, un cristiano común y estándar, pues se mueve entre el domingo va a la iglesia y ora o tiene algunos tiempos por ahí de oración. Pero se mueve puede ver películas con pornografía y puede escuchar música mundana y puede tener amigos mundanos y puede asistir a lugares que a Dios no le agradan y también puede tener en su trabajo, puede hacer cosas indebidas y ahí se puede mover, ¿no? Ahí se puede mover porque en realidad cumple con ciertas características, pero no está conectado con Dios. Pero no hay espacio entre Dios y un escogido. Todo lo que un escogido hace día y noche, cada segundo de su vida, está conectado con Dios. Está buscando la presencia de Dios, buscando comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Mira lo que dice en Primera de Reyes 18:15. Y le dijo Elías: vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. No dijo Elías, en cuya presencia, a cuya presencia voy diario, cada tercer día, o cuando voy a orar. No, Elías dijo, en cuya presencia estoy. Un escogido así vive, en la presencia de Dios todo el tiempo, conectado con Dios todo el tiempo. Mira lo que dijo Eliseo también en Segunda de Reyes 5:16. Mas él dijo, Eliseo dijo, vive Dios en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Ahí cuando Naamán le quería pagar por el milagrito, ¿no? Y también dijo exactamente la misma frase, en cuya presencia estoy. Eliseo siempre estaba conectado con Dios. En Génesis 48:15, Jacob, que ya Dios le había cambiado el nombre a Israel, dice la palabra de Dios, cuando ya se iba a morir, bendijo a José diciendo a su hijo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Mira cómo habla un escogido de Dios, siempre reconociendo a Dios cada instante de su vida, en todo lo que hace, en todo lo que decide, porque reconoce que Dios es dueño de todo y que Él solo es administrador de lo que Dios le da, desde su vida, su cuerpo, su familia, sus negocios, su ministerio, su escuela, los que son niños. Esto es como habla un escogido de Dios. Y las buenas nuevas, el evangelio de las buenas nuevas, es que Jesucristo abrió la entrada a la presencia del Padre. Mateo 27:51. Y aquí, cuando Jesús fue crucificado y murió, dice que entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, para que nadie diga que alguien lo rasgó, ¿no? Un humano. Era muy alto. Entonces de arriba abajo Dios rasgó ese velo y en ese momento todos tuvimos acceso al Padre. Ya no eran solo los escogidos del Antiguo Testamento sobre los que descendía el Espíritu Santo. Ahora Jesús había establecido a su iglesia, y todos los que perteneciéramos a la iglesia de Jesús, todos los hijos de Dios, íbamos a tener acceso al Padre.
Ahora el Espíritu de Dios está sobre los escogidos como lo estuvo en el Antiguo Testamento. Pero ya no hay poquitos escogidos, el profeta, a veces el rey, uno que otro profeta, porque tampoco los demás, ¿no? Uno que otro sacerdote, el sumo sacerdote una vez al año que podía entrar a la presencia de Dios. No, ya no. Mira lo que dice Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Había sido abierto el lugar santísimo para que todos pudiéramos tener acceso y ese Espíritu Santo se derramara en nosotros, estuviera no con nosotros como estaba, sino en nosotros como lo prometió Jesús. Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Tú y yo ahora podemos ser escogidos. Ya no solamente eran los que Dios favorecía con su Espíritu Santo. Ahora todos somos escogidos de Dios y podemos hacer la diferencia. Porque cuando nos acercamos a Dios y le pedimos al Espíritu Santo y nos conectamos con Él, podemos declarar como Elías, Eliseo, Abraham, todos ellos, mi Padre, en cuya presencia estoy. Porque ahora Dios también no solo es Dios para nosotros, sino es nuestro Padre. Y el ser escogidos, así como Dios compara nuestra vida y la iglesia con construcciones, Dios compara el ser escogidos con vestiduras. Y si tú has pensado que bueno, es que ser escogido es el que predica y Dios a mí no me oye igual porque pues el pastor sí lo oye porque él es un escogido, o el que está en la alabanza sí porque bueno, él está ahí en la presencia de Dios. Déjame decirte una cosa, la buena nueva es que tú también eres un escogido de Dios, pero tienes que hacer la diferencia. Tienes que vestirte como escogido de Dios. Ahí en Colosenses 3, te voy a pedir que leas del 5 al 17. Voy a tocar, como siempre, algunos versículos por cuestión de tiempo. Pero ahí, mira lo que dice. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y ahí puedes encontrar todas las características que tiene un escogido de Dios. Dice que nos quitemos los vestidos antiguos, terrenales, de cómo actuábamos en como mundanos, como impíos. Y habla de fornicación, de impurezas, de pasiones, lo que la gente cree que son como pecados más grandes, ¿no? Pero bueno, como cristianos entonces sí podemos tener pecaditos que no se noten mucho. Bueno, dice también ahí, pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca y mentiras. Y bueno, está diciendo que nos despojemos, y despojarse es quitarse un vestido que no sirve, un vestido viejo, roto, sucio, manchado, maloliente, para podernos poner en las nuevas vestiduras. Así como Adán y Eva, Dios les quitó sus hojitas con las que se habían tapado y querían vestir sus pecados, y Dios los vistió con vestiduras santas que además costaron la vida de unos animales. Bueno, estas vestiduras de escogidos de Dios costaron el derramamiento de la sangre de Jesús. Y dice aquí cuáles son las características con lo que nos debemos vestir. Y básicamente, te pido que las leas en tu casa, pero básicamente habla de las vestiduras del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. El amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad. Esas son las vestiduras de un escogido.
Y termina diciendo ahí el verso 17, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, todo lo que hagan. Y esto es la insistencia constante. No es el domingo soy cristiano y de lunes a sábado hago lo que yo quiero. Es estoy conectado con Dios en cuya presencia estoy y todo lo que hago, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. No podemos pecar en el nombre de Jesús, ¿verdad? No podemos decir una mentira en el nombre de Jesús. Dios dice que Él no dará por inocente al que use su nombre en vano. No podemos odiar en el nombre de Jesús. No podemos tener resentimiento y amargura en el nombre de Jesús. Y dice ahí, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La gratitud es parte de la vestidura de un escogido. Y mira también de qué se componen esos vestidos. Romanos 13:14. Sino vestidos del Señor Jesucristo. Dice que nos quitemos las viejas vestiduras y nos vistamos del mismo Señor Jesucristo. Por eso esas vestiduras son fruto del Espíritu Santo, porque es el mismo Señor el que nos cubre, y es lo que decíamos. Esas vestiduras fueron pagadas con la sangre de Jesús. Y no proveas para los deseos de la carne. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No comprometas tu santidad. No comprometas el callarte cuando Dios te dice que le digas al impío su pecado. No comprometas lo que Dios te ordena por un plato de lentejas. Nada vale la pena. Ni la popularidad, ni el rating valen la pena. Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, somos justificados por la sangre de Jesús, los zapatos del evangelio, el cinturón de la verdad, la espada de la palabra y el escudo de la fe. De eso es de lo que nos tenemos que vestir, de eso se viste un escogido. Porque los que deciden vivir un cristianismo estándar, mira lo que Jesús les dice en Lucas 5:36. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Qué mal se ve, ¿verdad? Qué mal se ve un cristiano. Hablaba con una persona el día de ayer o antier, que me habló para pedirme consejería, una mujer. Su marido es pastor, entre comillas, ¿no? Y tiene una congregación y pastorea. Claro, viene el fin de semana a pastorear la congregación, pero de lunes a viernes vive con la amante en otra casa. Qué mal, ¿verdad? No armoniza un parche de religiosidad en un vestido de adulterio. No funciona, no armoniza. Marcos 2:21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Bendiciones al hermano Eduardo López. Saludos. Gracias por estar aquí, por congregarse este día, hermano. Dios le bendiga. Entonces podemos ver cómo son los parches, ¿no? De lo que está hablando Jesús. Entonces, una persona que tiene un vestido viejo y que decíamos, está en fornicación, por ejemplo, jóvenes, ¿no? Están en fornicación, o alguna persona está en adulterio. ¿Cómo parcho? ¿Cómo le hago un parche nuevo a este hoyo que tengo en el vestido, en mi vestidura? Ya sé, me voy a anotar para cantar en la alabanza, ¿no? Para que vean qué bonito pedazo de vestidura nueva. Eso no funciona. O un vestido viejo de mal carácter, lleno de amargura, de odio, personas que están envenenadas y que todo lo envenenan porque la amargura contamina todo a su alrededor, que están elucubrando cómo
voy a lastimar a esa persona, cómo voy a agredir a mi familiar, cómo voy a hacer, a poner tropiezo, o cómo voy a provocar un problema, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Bueno, pues entonces, ay, mira, te voy a traer un regalito, ¿no? Mientras provoco tu ira y provoco contiendas y te agredo, te ofendo, pero te traigo unas florecitas el día de tu cumpleaños, ¿no? Así un parchecito, y para que todos vean que qué lindo cónyuge, hombre o mujer, ¿no? O le hago un platillo su platillo favorito, ¿no? O le digo mi amor mientras estoy engañándolo. O el vestido viejo de hipocresía, de mentira, de pecados ocultos. Entonces me voy a poner un parchezote de religiosidad, ¿no? Así como un babero, para que no se me note todo lo que yo tengo aquí manchado y me tape las manchas. Entonces, y me pongo a hablar versículos de la Biblia y a decir cosas ahí que pura religiosidad y puras falsas doctrinas. No funciona. La Biblia dice que se rompe peor lo viejo, se nota más la desnudez. Como dice Apocalipsis, te crees muy rico y no eres más que un pobre, desnudo, desventurado y ciego. Eso es lo que pasa con quien está entre esa disyuntiva de, bueno, la Biblia dice esto, pero yo creo esto. Yo creo que no tiene nada de malo, ¿no? Un poquito de pecado, o un poquito de carne, o un poquito de mundanalidad. Nadie somos perfectos, ni Dios está esperando que tengamos alitas, ¿no? Y estemos en una nube tocando el arpa. Dios lo que está esperando de nosotros, y lo podemos leer ahí en Deuteronomio, es que dispongamos nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas y nuestra mente para obedecer a Dios, para amarlo con todo el corazón y estar dispuestos a ser disciplinados, para ir avanzando, para ir creciendo y para ir madurando. Y hay una gran diferencia entre un cristiano que busca vestirse de ser escogido de Dios a uno que busca conformarse a este siglo y tener un vestido viejo con parchecitos nuevos. Y el riesgo mayor que corren, mira lo que dice Mateo 22 del 1 al 14. Y entró el rey, está hablando Jesús de esta parábola de las bodas, ¿verdad? Que invitaron a los amigos a la boda de su hijo, pero los amigos pues no pudieron, pero tenían muchas cosas que hacer. Entonces el padre le dice a los siervos pues que inviten a los que se encuentran en el camino. Dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, con un vestidito de estos, roto con parchecitos, ¿verdad? Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Fíjate el contexto de este versículo que mencionamos al principio. Muchos son llamados y pocos escogidos. Y si una persona decide vivir en esa línea, ¿no? Ok, sí, soy salvo, estoy en la roca, pero está en la línea entre que puede ser llamado pero no escogido, y si no se vistió con las vestiduras de un escogido, cuidado porque este es el riesgo para las personas que viven jugando entre complacer a Dios y complacer al diablo y a la carne. Mateo 24 del 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, está hablando la Biblia para los últimos tiempos, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué pasa si viene el Señor? Esto es el rapto del que habla la palabra de Dios. ¿Qué pasa si viene el Señor?
Dice el Señor que estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Obviamente uno cristiano y otro no, o un cónyuge y otro no, porque si están en adulterio, pues los dos se quedan, ¿no? Que estarán dos en el campo arando, uno será levantado y otro será dejado. Juntarán a sus escogidos. Cuidado por si no se vistieron como escogidos, como de vestiduras escogidas, de escogidos, como lo que dice la palabra. Muchos se van a quedar pensando que estaban bien, pensando que cumplían, pensando que eran cristianos y que, bueno, cumplían el estándar y el molde y los requisitos que les daban los domingos. Cuidado de estar jugando en esa línea. Yo no quiero ser así. Yo prefiero pagar el precio que sea necesario. Y no porque sea muy buena, sino porque el Señor dio su vida por mí. Y porque Dios puso en mí, imprimió en mí el deseo de amarle. Él me escogió primero. Él derramó su sangre por mí. Yo no quiero ser un cristiano, una cristiana estándar. Yo prefiero pagar el precio. Y muchas veces me ha costado familia, me ha costado amigos, amigas que quería yo muchísimo. Me ha costado la amistad. Pero no me voy a quedar callada. Yo no voy a comprometer la santidad de la verdad. Porque si Dios me dice que hable algo y que hable palabra, aunque sea dura, lo voy a hacer. Me ha costado trabajos, me ha costado muchas cosas. Pero Dios pagó un precio más alto. Jesucristo pagó con su propia vida, con su sangre divina, por mi vida. ¿Y tú qué escoges? ¿Tú qué decides? Dios te obliga. Dios te puede obligar. Y lo hace con sus escogidos. Pero si aún así decides vivir tu vida como quieres y vivir un cristianismo estándar, ten cuidado de no ser desechado. Mira lo que el Señor, y quiero terminar con este versículo. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel, o sea, de Jesús, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué escoges? ¿Qué decides? ¿Qué clase de cristiano quieres ser? ¿Un escogido de Dios? Ya tú no eres un esclavo del pecado. Ya Jesús pagó su sangre y con su sangre por tu libertad. Ahora sí puedes decidir obedecer a Dios o obedecer a tu carne. Dios te llama linaje escogido. Gracias por conectarte. Gracias a los que nos siguen viernes a viernes, ahora a través de la página exclusiva Escuela de Capacitación Bíblica, hermana Mónica Lara. Te pedimos que compartas estos estudios, que le pongas like a la página para que se activen las notificaciones, te llegue la notificación cuando estemos transmitiendo en vivo. Estamos subiendo cápsulas con la palabra de Dios, estamos subiendo versículos de la Biblia para bendecir tu vida. Y también te pedimos que pues seas un instrumento de Dios para que les pidas a tus amigos en las redes que le pongan like también y ellos puedan participar de estos mensajes que Dios comparte para su iglesia. Bienvenidos si tú nunca has oído un estudio de la Biblia, también. Gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una hermosa semana llena de la gloria de Dios, de la bendición del Señor. Y vístete como escogido de Dios. Dios te bendiga.